Qué alegría saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Nos encontramos estudiando una carta maravillosa. Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y esta carta nos muestra la importancia de encontrarnos con Jesús de una forma personal, de adquirir y ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza celestial, de la naturaleza de Jesús. Quédate con nosotros para juntos estudiar la palabra del Señor, que con seguridad será de fortalecimiento espiritual para nuestras vidas. Vamos al versículo número 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, con una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me llama poderosamente la atención y me cautiva la atención la forma como Pedro inicia su carta, o continúa su carta, porque es la carta número 2. Continúa su carta presentándose en primer lugar como siervo, como esclavo de Jesucristo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ser esclavos de la cruz, esclavos de Jesús, esclavos de Él? Sujetarnos nuestra voluntad o sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Jesús. ¿Qué tan disponibles estamos nosotros para decir, está bien, renuncio a mis sueños, renuncio a mis planes para cumplir los planes de Dios en nuestras vidas? Eso es ser un esclavo de Jesús. Por otra parte, Él se presenta como apóstol, como enviado, como mensajero de Jesús. Y ahí ya tenemos una gran enseñanza. Somos llamados a ser siervos y somos llamados a ser enviados, a ser misioneros. La palabra apóstol significa enviado, hacer misión. Por otra parte, la Escritura dice, si gracias, paz, os sean multiplicadas en el Señor y en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquello que nos llama por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Cuando Pedro dice esto, se está dirigiendo literalmente a la iglesia primitiva, a la iglesia que está creciendo, a la iglesia que tiene que entender que las dificultades, los sufrimientos, los padecimientos debe de llevarnos a pulir el carácter para tener dominio propio. El ser humano no puede andar por la vida diciéndole sí a todo. Ay, ¿por qué dirán los amigos? Para quedar bien con la sociedad. Para quedar bien con la familia. No. El cristiano fue llamado a tener dominio propio. Usted tiene que decidir conforme al pensamiento bíblico. Tomar decisiones conforme al plan de Dios. Aprender en la vida a decir no a las cosas malas y sí a las cosas buenas. Aun cuando las cosas malas sean atrayentes y te gusten, tienes que aprender a decir no. Eso se llama dominio propio. Y aun cuando hay cosas buenas que aparentemente no te gustan, tienes que aprender a decir sí. Imagínate un niño que está enfermo y necesita remedio. La madre muchas veces tiene que obligarlo a beberse ese remedio, esa medicina, porque es la única solución para curarse, para sanarse. No hay otro camino. En la vida cristiana muchas veces sucede así. No estamos llamados solamente para hacer lo que nos gusta. Estamos llamados para hacer lo correcto. Queridos hermanos, el texto bíblico continúa diciendo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí una vez más, Pedro presenta que aquellos que deciden andar para Jesús pueden vencer el pecado y no caer jamás. No caer, no golpearse, no arrastrarse en los pecados y en las concupiscencias de este mundo. El texto bíblico, por otra parte, continúa diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entre el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, ya no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, para que vosotros las sepáis y estáis firmes en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, en despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo lo ha declarado. Entonces Pedro era consciente de que en este mundo era ave de paso.
Pedro era consciente de que en este mundo algún día iba a morir, pero mientras estamos vivos tenemos tiempo de formar el carácter, de formar nuestras vidas, de prepararnos para el reino del Señor, de prepararnos para encontrarnos con Jesús, de pulir lo que haya que de pulir, de mejorar lo que haya que mejorar, de retroalimentarnos espiritualmente para reflexionar intrínsecamente sobre vuestras vidas y tener un cambio en nosotros. Finalmente, Pedro dice así: también yo procuro con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, es decir, de sembrar la sana doctrina, para que las nuevas generaciones que venían después de Pedro pudieran conservar en la fe la palabra pura y verdadera del Señor. Tenemos un grande compromiso con sembrar la verdadera doctrina. Usted sabe, yo abro paréntesis, que hace aproximadamente unos 30 años atrás, cuando se empezó a hacer mucha campaña evangelística en nuestra iglesia adventista a nivel global y a predicar con mucho fervor la justificación, la sangre de Cristo que tiene que ser predicada, la iglesia absorbió los sermones evangelísticos, la leche espiritual para las personas allá afuera como doctrina. Hoy en día nuestra generación no conoce nuestra doctrina, no conoce nuestras creencias. ¿Por qué usted cree que hay tantos problemas con la TUT, con la teología de la última generación? Podemos vivir sin pecar, no podemos vivir tonterías, tremendas tonterías que están firmes en la Biblia. Pero la iglesia, como no conoce, la nueva generación como no estudiaron, las nuevas generaciones como no leen, pasan más tiempo en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en Facebook, en redes sociales, pero no tienen un cerebro capacitado para leer. Pareciera que les pesa leer. Yo no entiendo el ser humano que no lee. Bueno, cerrado ese paréntesis, no voy a seguir hablando de eso. Pero Pedro estaba preocupado por las nuevas generaciones, preocupado por aquellos que tenían la necesidad y la importancia de formarse en la doctrina, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnificencia y gloria con una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Cuando Jesús se bautizó, esas palabras fueron expresadas en el Jordán. Y esas palabras expresadas en el Jordán para Jesús era vincular el cielo con la tierra. Desde que esas palabras fueron aplicadas para Jesús, se aplicó para todos los seres humanos que aceptan su doctrina y creen en Jesucristo. Todo aquel que cree en la sangre de Cristo se torna en el Hijo amado de Dios. No como Jesús, porque Jesús es divino, pero se torna en un hijo más de la patria celestial. Finalmente Pedro concluye diciendo: y vosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo del Señor. La palabra, la Escritura, el texto masorético, el texto santo, el texto sagrado, no es de interpretación privada. Todo ser humano puede estudiar la Biblia por sí misma y bajo la dirección e iluminación del Espíritu Santo comprenderla. Nunca pienses que la Biblia está reservada solamente para los teólogos, para la facultad de teología, para los doctores de la ley. La Biblia es palabra de Cristo, es inspirada por Dios. Y cuando Pedro dice que es inspirada por Dios, está al alcance de todos. Porque Dios es Jesús. Y cuando Jesús hablaba, sus sermones, sus mensajes y su doctrina era tan sencilla que aún hasta los niños podían comprenderla. Que la sencillez, que la doctrina, que la palabra, que el amor, que la gracia de Jesús llenen estos días nuestros corazones. Y si estamos pasando por dificultad, por aflicción, por necesidad, podamos colocar nuestra confianza en Él y ser fortalecidos en el hombre interior. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Danos un día bendecido. Permite que Jesucristo pueda crecer todos los días en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.